Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra la nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no importa dónde estés. Quiero decirles que si nos visitas por primera vez el día de hoy, son lecciones que hemos estado llevando a cabo y cada una de ellas pues está conectada con otras. Entonces el día jueves comenzamos con esto que es una vida sin Dios. Y hablamos acerca de las 7 tragedias que menciona Pablo en Efesios capítulo 2, 12 y 13. El día de ayer vimos las 7 bendiciones que trae el estar en Cristo Jesús. Y el día de hoy vamos a continuar con esta clase que se llama una vida sin Dios. Y por un momento quisiera solamente que pensases qué hubiera pasado si no hubieras conocido a Dios. ¿Qué hubiera pasado, mejor dicho, si Dios no te hubiera conocido a ti? ¿Dónde estarías este día sábado? ¿Cómo estaría tu persona? ¿Cómo estaría tu familia? ¿Qué sucedería si toda una nación no conociese a Dios? Y eso es lo que vamos a estar desarrollando. ¿Cómo es una vida sin Dios? Primero vamos a leer la palabra de Dios, dice ahí en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 11 al 18. Romanos 3, 11 al 18. Dice así la palabra de Dios. A ver por qué no me agarra el... Creo que está... Vamos a ver, hermano. Romanos 3, versículo 11 al versículo 18. Ahí está, ok. La puedo mover yo, ya la muevo yo, ok. No hay justo ni aún uno. En la lección hablábamos que es justicia. ¿De dónde viene la palabra hebrea tzedek? Indica inclinarse para darle a alguien lo que necesita. En el contexto judaico indica obedecer la palabra de Dios. Esto es, oír la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios te dice. Pablo dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. No hay quien busque a Dios. Es una realidad. Dios nos da todo, una buena dádiva, y nos olvidamos del Señor. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esto es, no seríamos útiles para nadie a menos que tuviéramos el contexto de quién es Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. ¿Cómo sería una persona sin Dios? Primero, decíamos en la primera lección que no es que Dios no exista para la gente, sino que la gente no le reconoce a Dios. Al no reconocerle a Dios, no reconoce la palabra inspirada por Dios, escrita en 3 idiomas, por más de 40 autores, en distintos países, distintos hombres con diferentes posiciones, y se colocó y todos hablaron en diferente tiempo de un mismo Dios. Una persona sin Dios es una persona que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, y al no conocer su palabra no sabe qué hacer. Todos tenemos esta costumbre. Compramos una televisión, llegamos a la casa y abrimos la caja y viene con un manual. Agarramos el manual y lo aventamos. Conectamos la tele y empezamos a ver cómo funciona, la aprendemos. Y ciertamente todas las capacidades del televisor que tiene son inútiles porque no sabemos cómo funcionan, no sabemos qué hacer con ello. Lo mismo pasa con un celular, aquellos que somos de la antigua generación. Toda esta tecnología nueva no la entendemos a menos que leamos el manual. Tu vida como ser humano es y trae un manual, y el manual de tu vida es la palabra de Dios. Aquí te dice todas las capacidades que puedes lograr. Una persona sin Dios es una persona sin la palabra de Dios. Y una persona sin la palabra de Dios, como dice la Escritura, ¿qué es lo que sucede? Se desvía, cada quien por su propio ¿qué? Camino. En esta imagen se coloca lo que hace el pecado con la gente. Pero ¿qué es el pecado? Les decía yo en la lección anterior, les decía que no estamos creados por Dios para ser felices, porque la felicidad es igual a placer, y no venimos a la tierra para llenarnos de placeres. Fuimos creados, dice la Biblia, para darle honra y gloria a Dios. Pero porque no conocemos a Dios y porque no conocemos su palabra, nos desviamos en nuestros propios placeres, conforme a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Una vida y una persona sin Dios es una persona no solamente que no le conoce, pero que se sujeta al pecado y que se esclaviza al pecado. Sabemos todos, aquellos que tal vez están viviendo sin Cristo y sin Dios, tal vez tu vida está profundamente en algún vicio. Los vicios tienen 4 etapas. La parte de filtro, la parte de práctica, la parte de esclavitud y la parte de control. Y cuando un vicio te controla fue porque fuiste degenerándote poco a poco. ¿Por qué? Porque no leíste el manual. La Biblia dice, por ejemplo, ¿verdad?, que no tengamos disolución con el vino o en el vino, que no nos llenemos del vino en el cual hay disolución. ¿Y qué es disolución? Una persona que está ¿qué? Ebria. Hay gente sobria y hay gente que está ebria. Mi padre fue alcohólico, comprendo muy bien el concepto del vino, del licor. Cuando tomas vino, toma el control de tu cuerpo. De tal manera, decía mi padre cuando bromeaba, dice, los borrachos y los niños no mienten, te dicen la verdad, decía mi padre. Esto es, el alcohol toma control de tu cuerpo y hay disolución y te pierdes. Pero cuando estudiamos las razones por las cuales alguien se emborracha o se embriaga o toma, empezamos a ver que es por heridas que tiene su alma. Y cuando alguien no conoce a Dios, trata de canalizar esas heridas de la manera equivocada. Si nosotros vivimos en un mundo donde no hay drogas,
no nos importa tanto cuánta cocaína pasa por la frontera del sur. Pero alguien que conoce a una persona que es drogadicta sabe el daño que le puede hacer. ¿Y por qué se hacen drogadictos? Porque no tienen dirección, porque no tienen compás, porque no están viviendo una vida ¿qué? Sin Dios. Hace 2 semanas estuvimos en Las Vegas. Y Las Vegas es impactante, ¿no? Se le llama la ciudad del pecado. Y hay una iglesia en Las Vegas donde hemos predicado y los hermanos explican claramente que hay muchos de los hermanos que se salieron del vicio de ganar dinero porque en el apostar han perdido sus trabajos, sus familias, sus automóviles y sus casas. Cualquiera diría, ¿por qué pierden tanto en el vicio del jugar? Cuando yo era pequeño recuerdo a mi padre que jugaba billar y que jugaba, le llamaban en México, baraja. Y me sorprendía porque aventaban el dinero y apostaban, eran machos, ¿no? Apostaban todo ni lo que tenían. Y recuerdo que un tío dice, pues ahí va el caballo, te lo apuesto mi caballo también. Y yo decía, ¿por qué está apostando mi tío el caballo si es de mi abuelito? O sea, el concepto de que poco a poco te encierra, te lleva. Una persona sin Dios, una vida sin Dios, una persona sin Dios, una persona que está en la disolución, en bailes, disfrutando del placer de un momento, porque no conoce a Dios. Le digo yo a la gente que cuando yo viajo a Ciudad de México es difícil porque una de las cosas que yo hacía muchísimo es que me encantaba bailar. Levanta la mano a quien le encantaba bailar, hermanos. Solamente a mí ahí están algunos bailarines conmigo. ¿Y qué pasamos? Cuando yo voy a Ciudad de México todavía cuando escucho la música, porque escucho la música por todos lados, allá hacían tocadas, ¿no? Le llaman tocadas, en Perú le llaman polladas, ¿no? Hacían tocadas donde en un barrio se cerraba el barrio y ponían un sonido y se oía toda la música y para mí era bien difícil, porque aun cuando voy cerca de la iglesia, allá en México, estás en la iglesia y está la tocada a un lado, y está yo estoy como tratando de controlar todo mi cuerpo porque es difícil, hermanos, porque ahora sé lo que Dios quiere. La provocación en el baile, lo que sucedía después del baile, lo que pasaba en las noches, es una persona que está totalmente ¿qué? Sin Dios. Pero no solamente es el baile, hermanos, es la ambición, es la envidia, es la avaricia, es el destruir otros seres humanos simplemente porque no nos caen bien. Una persona sin Dios es una persona que odia a sus familiares, que odia a sus compañeros de trabajo, es una persona que aborrece y no lo tiene que expresar, simplemente les pone la zancadilla para que no suban hacia arriba. Una persona sin Dios no tiene que ser una persona que baila, una persona que toma, pero es una persona que envidia, una persona que es avariciosa, una persona que es celosa. Y en este concepto vemos que es una persona sin Dios. Grandes daños es el dinero, veíamos hace rato, porque raíz de todos los males es el amor ¿qué? Al dinero. Siempre he dicho, el problema del cristiano no es el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero en manos del cristiano no es ningún problema. El problema es cuando el cristiano está en manos del dinero. Y cuando alguien no conoce a Dios, hace del dinero su Dios, hace del dinero su esperanza. Se mata trabajando, como dijo el rey Salomón cuando escribió, ¿verdad? Estando en su palacio en el valle de Jezreel en Megido. Dice él, Salomón era un observante de todos. Y cuando escribe, ¿verdad? Eclesiastés, ¿verdad? Y está escribiendo, se da cuenta de algo, dice, me di cuenta que trabajaba un hombre y trabajaba y se llenaba de muchos bienes, pero ¿de qué le servía? Veía que el pobre descansaba mejor en la noche que el otro preocupado por todo lo que tenía. Y luego decía, me di cuenta de esto, que un hombre trabajaba y se hacía de bienes, ¿y de qué sirvió cuando se murió? Vino otro que no trabajó por ellos y se gastó todo lo que tenía. Cuando una persona no conoce a Dios, hace de su enfoque el dinero. Y el problema en Estados Unidos, hermanos, realmente el Dios más grande es el dinero, hermanos. El dinero nos separa a veces de lo que Dios quiere que hagamos, porque no tenemos compás. La Biblia te dice qué hacer con el dinero, cómo debes actuar con él, pero una persona que no conoce a Dios puede entregar a su familia por el dinero. Es más, cambia a Dios por el dinero. Y yo siempre he dicho a la gente, ¿cuánto cuesta una persona? Pues depende, porque ella misma se da su valor. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Le digo, bueno,
Hay veces te ofrecen un trabajo y te pagan $1 o $2 a la hora más y dejas de ir a adorar al Señor porque eso es lo que tú cuestas, eso es lo que tú vales. Porque se prioriza el dinero en vez de priorizar la vida. Así que una persona sin Dios es una persona que está en pecado y de alguna otra manera tiene ese contexto. El dinero, hermanos, es malo cuando se le ama, pero es bueno cuando se utiliza como un recurso. Así le digo a mi hijo Caleb: las monedas son redondas para que rueden y los billetes de papel para que vuelen. Nunca lo veas con amor, porque si lo ves con eso, vas a perder hasta tu propia alma. Como le dijo aquel hombre: bueno, me he hecho tanto que voy a hacer unos graneros más grandes. Y dice la Escritura: y aquí no sabes tú que esta noche vienen a pedirte ¿qué? Tu alma. Pero fíjate, si una persona sin Dios es así, ¿cómo es una persona que tiene una familia? ¿Cómo es una persona que tiene una familia? Una familia sin Dios, hermanos. ¿Cómo sería una familia sin Dios? Quiero decirte que conozco muchas familias que no conocen a Dios y que son buenas familias, porque eso es lo que uno ve. Pero cualquier persona que no camina con Dios va a tender a cometer más errores. Cuando la persona no teme a Dios, va a pecar con alevosía y ventaja. Pero ¿qué sucedería si fuera toda una familia? Si toda una familia estuviera sin Dios, ¿cómo serían una familia sin Dios? Veamos los hijos, hermanos. Qué difícil es educar a los hijos. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Es un reto increíble en esta sociedad. Fíjate, es difícil conociendo a Dios. ¿Cómo sería si no conociéramos a Dios? ¿Nunca has visto el padre que tiene mucho dinero, le compra al hijo un carro deportivo y el hijo se mata? ¿Nunca has visto un padre, verdad, que se enfoca tanto en lo que quiere que se olvida de sus hijos? O una madre que porque no conoce a sus hijos piensa vivir mejor en el pecado y en las pasiones del pecado y pierde a sus hijos y no los educa a sus hijos, no los cría a sus hijos. Siempre digo esto porque se me hace muy curioso. Allá en la congregación tenemos un grupo de hermanos de la tercera edad y una vez nos juntamos con los hermanos de la tercera edad y platicamos con ellos y les decía: hermanos, denle un consejo a las jóvenes que están casadas. Y hermana por hermana, mayor de 70 años, decían lo siguiente: atiendan a su marido, atiendan a sus hijos. Y yo pensé, ¿qué quiere decir atender? Y le decía: hermanas, ¿podrían decirle a las muchachas qué significa atender? Pues cuidar, pues estar al tanto de ellos, porque el amor no busca lo suyo. El día de hoy, hermanos, ya la gente no quiere cuidar a sus hijos. Y cuando una familia está sin Dios, hermanos, los hijos se están criando solos. No te extrañe por qué la sociedad está en caos. ¿Por qué los hijos los para la policía y se le ponen al tú por tú a la policía? ¿Por qué los hijos meten armas en las escuelas y hacen tiroteos? ¿Por qué los hijos golpean a los maestros? ¿Por qué los hijos no respetan a los adultos o a los ancianos? ¿Por qué? Porque realmente estamos en una sociedad, hermanos, donde los padres no son padres. A veces tenemos niños criando niños. ¿Y qué pasa? Les damos el celular. A veces los celulares es lo que está criando a nuestros hijos. Y no siempre te da la dirección en el celular cómo tienes que criar a tus hijos. Pero si tuviéramos la palabra de Dios, ¿cómo sería la diferencia? O sea, una familia sin Dios, piensa, hermanos, ¿cómo es con los hijos? ¿Cuántos padres abusan de sus familias? Y les decía yo el primer día, esta es la ironía de la vida que yo he visto. Tienes un hombre que tiene 3 hijos con su esposa, los abandona para irse con otra mujer, y la otra mujer ya tiene 3 hijos y cuida, cría y mantiene a sus hijos que no son sus hijos y no hace caso a los otros hijos, que son sus hijos, porque no conocen a Dios, hermanos. Una familia sin Dios realmente es una familia que no tiene un concepto de lo que es Dios, de lo que Dios espera, de las buenas dádivas de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que como cristianos no solamente se requieren trabajar, tenemos que proveer
emocional, sentimental, espiritualmente a nuestra familia, hermanos, y sobre todo a nuestros hijos. Pero los tenemos que enseñar que en la palabra, porque dice que si alguno instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, ¿no qué? Se apartará de él, hermanos. Pero si tú no tienes esa instrucción, ¿cómo es la familia? ¿Cómo decirle a tu hijo lo que está bien y lo que está mal? Yo daba una clase apenas recientemente acerca de la moral. Y hablamos de la moral y le decía yo a la gente, fíjate cómo es la moral. La moral para la sociedad es subjetiva. Y me dice un hermano, a ver, explícame un poquito mejor. Digo, te lo voy a explicar un poquito mejor, ¿ok? La moral le dice en la ciudad donde que no tienen moral, dice, bueno, tú puedes casarte con quien sea hombre o mujer. Haz lo que te haga feliz en la vida. Fíjate ya el concepto. No es lo que glorifica a Dios, es lo que te haga feliz en la vida. ¿Y qué sucede cuando hacen ello? Pues empiezan a degradar. ¿Pero por qué le dice eso, hermanos? Porque no sabe lo que dice la Biblia. Porque esa persona ya está sin Dios. Y está educando a su familia, ¿qué? Sin Dios. Y en este concepto que hacen los hijos, hermanos, empiezan a cometer muchos errores. Y luego te dicen, pero no juzgues. ¿Tú quién eres para juzgar? Si esto le hace feliz, pues que sean felices. Fíjate cómo son subjetivos. Pero la Biblia no es así. No juzgues, pero luego si alguien mata a otra persona, esa misma gente dice, ¿sabes qué? Vamos a juzgarlos, vamos a ponerlos en las cortes y vamos a mandarlos a la cárcel. O sea que para ellos juzgar es conforme ellos crean que se debe de juzgar. Porque una persona que apoya la inclusividad de género también apoya las cortes cuando se mata a alguien. Si tú dices que no debo juzgar en esto, ¿por qué en esto sí debo de juzgar? Porque una familia sin Dios es una familia que no tiene compás. Pero una familia que tiene a Dios, hermanos, tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a juzgar todas las cosas. Y el espiritual no es juzgado por nadie. Esto es, la familia que tiene a Dios sabe a dónde debe ir, sabe cómo debe ir. Cuando una familia está sin Dios, ¿cómo es el matrimonio, hermanos? Estamos en un caos, hermanos. Esto es una locura ya, hermanos. La gente se separa, la gente es infiel, la gente se va con otra persona. O sea, es una locura ya, hermanos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque las familias están sin Dios. Por eso decía Romanos, no hay temor de Dios en ellos. Cada uno se ha desviado, hermanos. Esto ya es un caos. A veces yo digo, yo entiendo esto que sucede en el mundo, pero a veces pasa dentro de la iglesia, con los hijos de Dios, hermanos. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? Porque no se tiene a Dios en el corazón. Porque una familia sin Dios, hermanos, normalmente, ¿qué sucede, hermanos? Adultera. No le importa. No tiene valores, hace lo que quiere que hacer, ve pornografía, ve cosas impuras en internet, porque no le importa. Para ellos no están haciendo daño, cuando están haciendo daño a toda una sociedad, pero están haciendo daños a sí mismos. ¿Pero por qué lo hacen? No es que no sepan, lo hacen porque creen que tienen que ser felices. Pero eso es tener una familia sin Dios. Una familia sin Dios es una familia que normalmente se quebranta, hermanos, se rompe, se destruye. La Biblia lo dice más claramente cuando dice una casa dividida no puede ¿qué? No puede permanecer. Yo y Talia hemos hablado mucho de esto. Nos casamos a los 17 años, hermanos. Tenemos casi 31, 32 años de casados. Tenemos 3 décadas, no como nuestro hermano Cristóbal que me decía casi 50. ¡Wow! Ahí vamos, hermano. 3 décadas. Y muchos nos decían, no, que no te cases, que estás muy joven, y por la bendición de Dios seguimos juntos. Pero hemos hablado con Talia y digo, si Dios no estuviera en nuestras vidas, ya no estaríamos juntos. ¿Verdad? Cordón de 3 dobleces, dice Eclesiastés. Esto es que Talia es un cabo de cabello, yo el otro, y Dios es el otro. Pero se tiene que entretejer. A veces yo quiero hacer algo, pero ¿qué dice Dios? A veces ella quiere hacer algo, pero ¿qué dice Dios? Y en el temor de Dios nos tenemos que sujetar para hacer lo que Dios quiera. Pero si no tuviéramos a Dios, hermanos, ya no estaríamos juntos. ¿Y cuánto daño le haríamos a nuestro hijo, hermanos? Muchos los exponen a gentes extrañas, se juntan con personas que no conocen a Dios y destruyen, censuran
destrozan la inocencia de un niño o de una niña. ¿Cuántas veces ha oído hablar de que la persona se separó, se juntó con alguien más y la nueva persona ¿qué? Le hizo daño al pobre niño? Esto se ve en todos lados, hermanos. O sea, si Dios no estuviera con nosotros, hermanos, ya no estaríamos juntos. Y dice la Escritura, el que haya esposa haya ¿qué? El bien. Yo siempre he dicho que toda la bendición que tiene el hombre viene a través de la mujer. Por eso la mujer, todo el amor y todo el dinero, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de ella viene toda la bendición. Pero ¿cuántos hombres no tratan mal a sus mujeres? Y por eso les va mal en la vida. Y una persona sin Dios y una familia sin Dios, nunca han visto un hombre que crece, ¿verdad? Deja a su esposa, la abandona, se va, se enreda en el vicio, luego se enferma y ahí está regresando con la mujer todo enfermo ya para morir. Cuando bien, si los dos hubieran tenido a Dios, la familia nunca se hubiera ¿qué? Destrozado. Si tu matrimonio está en riesgo de deshacerse, considera a Dios. Si tu vida está a punto de destruirse, considera a Dios. Porque una familia sin Dios es muy triste. Pero ¿qué sucedería un pueblo sin Dios? Si hablásemos de un pueblo sin Dios, ¿cómo es un pueblo? Mira, siempre el pueblo de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? En el libro de Oseas dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Este libro no es muy difícil de leer. Nada más que nos cuesta trabajo porque somos flojos. Me dice un hermano, ¿por dónde empiezo? Por la hoja que quieras. Pero empieza y termina. Hermanos, no es que no tengamos tiempo. Porque si le preguntase a cada uno de estos individualmente, ¿cuántas series de Netflix te has aventado en los últimos 3 meses? Muchos me dirían, no hermano, ya me aventé como unas 4, llevo como 48 horas y me faltan los últimos 3 capítulos. Muchos me dirían eso. No es falta de tiempo, es falta de interés. Cuando a uno le interesa a Dios, hermanos, uno aprende de Dios. Y un pueblo sin Dios, ¿cómo es? Fíjate, en el pueblo de Israel, hermanos, ¿qué hicieron? Era un pueblo sin Dios, era un pueblo idólatra. ¿Qué es un ídolo? Toda cosa, toda persona, todo tiempo, todo lugar que ocupa el lugar de Dios. Un pueblo sin Dios es un pueblo que ignora lo que Dios quiere de ellos. Por eso venimos a estudiar la palabra de Dios. Tú no te desanimes, ¿verdad? Cuando uno va a la iglesia, oye el sermón, oye el mensaje, dice, le hubiera caído muy bien al hermano que sienta allá en la esquina, pero no vino. No es que el mensaje es para ti. Yo le digo a la gente, cuando tú vas a la iglesia y llevas a tus hijos a la iglesia y tú atiendes a la iglesia, cada que tú vas a la iglesia estás sembrando una semilla y después será un bosque de bendición para todas tus generaciones. No vas a ver los resultados luego, pero eventualmente los vas a ver. Por eso te tienes que congregar, oír para que no ignores. Tal vez el mensaje de hoy no es para ti, pero tal vez dentro de 3 años será para ti porque las cosas cambian. Y te acordarás del mensaje de Dios. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a recordar, te va a decir lo que tienes que hacer. Un pueblo sin Dios es un pueblo que ignora a Dios. Un pueblo sin Dios es un pueblo que excusa la falsa religión, que excusa el falso comportamiento y el mal comportamiento. Y a veces, fíjate, en muchas iglesias, le digo yo a la gente, estaba predicando, creo que era en Texas, y me pidieron los hermanos que predicase un tema de disciplina. Le digo, el error más grande de la iglesia, hermanos, es que la iglesia no disciplina. Y la disciplina es activa y reactiva y proactiva. Y me dicen, ¿cómo es eso? Le digo, mira, cuando tú tienes un hijo, puedes tener disciplina reactiva. ¿Cuál es esa? No le dices lo que tiene que hacer, lo hace mal y reaccionas y le pegas. Esa es disciplina reactiva. Y la mayoría de nuestras culturas hispanas son reactivas, reaccionamos. Pero la iglesia, la disciplina proactiva es la que ves un problema, a ver, mijito, tomas el tiempo. ¿Por qué tu hijo lo levantas en la mañana? O estos muchachos, ¿por qué tienen que hacer ya su cama? ¿Por qué tendrían ya que cocinar? ¿Por qué tendrían ya que qué? O sea, ¿por qué lo estás enseñando? Porque lo estás disciplinando.
para que sean hombres de bien en la vida. Pero a veces, hermanos, uno pasa más tiempo excusando los malos comportamientos de los hermanos que predicando el evangelio. Y uno hace eso, hermanos, porque uno ignora qué se ha de hacer. Cuando un pueblo no conoce a Dios, ¿qué se ha de hacer? Un pueblo excusa. No es que no es problema, no es que sí es problema. Y un pueblo sin Dios, hermanos, excusa lo que está mal. Como decía el profeta Ezequiel, a lo santo le llaman inmundo y a lo inmundo le llaman ¿qué? Santo. Un pueblo sin Dios es un pueblo que tiene muchas religiones. Nosotros visitamos una parroquia en Belén, en Bethlehem. Y en Belén hay una parroquia, se le llama la parroquia de la Natividad, donde se cree, hay una gruta donde se tradujo a la Vulgata del lenguaje hebreo y griego hacia latín, ¿verdad? Jerónimo la traduce, y donde hay 3 religiones en el mismo edificio, ¿verdad? La católica, la ortodoxa y la armania. Entonces cuando llegamos, hermanos, depende a qué hora llegas, ¿qué es lo que hacen? De cierta a cierta hora está el católico, y de cierta a cierta hora está el armenio, y de cierta a cierta hora está el ortodoxo, en el mismo edificio. ¿Por qué? Porque como se estaban peleando por el edificio todos y tenían guerras, los curas y todos se peleaban unos con otros, llegaron a un acuerdo, dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente, y le llamaron a este acuerdo en latín status quo. Eso se usa mucho en la sociedad. ¿Qué es el status quo? Es, ellos van a venir y van a hacer con el edificio lo que quieran de esta hora a esta hora, pero a esta hora entramos nosotros, y cuando entremos nosotros vamos a hacer lo que queramos nosotros, y luego otra vez entran otros. Y el día de hoy, hermanos, la sociedad está sin Dios. ¿Por qué? No importa con tal que tú seas religioso. No importa al Dios que tú quieras adorar, no hay problema. ¿Por qué? Porque es un pueblo sin Dios. Un pueblo sin Dios es un pueblo de religiones, hermanos. Yo no veo el cristianismo como una religión, sino como una familia, sino como la verdad, sino como el puente hacia el cielo mismo. No es una religión la que practicamos, hermanos. Es un Dios al que adoramos. Y este concepto tiene que ver cuando un pueblo está sin Dios, hermanos, no le importa. La gente está moviéndose de un lado para otro, está en caos de un lado para otro, ¿verdad? La Biblia le llama la corriente del mundo. Están aquí, están para allá. Cuando un pueblo está diciendo, tú ves esta nación, hermanos, sacaron la Biblia de las escuelas, quitaron la oración antes de los partidos de fútbol americano. Yo tenía un debate ahorita con mi hijo, hermanos, porque fíjate, mi hijo juega fútbol americano. Yo estoy en pro de que juegue fútbol americano, no hay problema con eso conmigo. Lo que no estoy en pro es de que hagan del fútbol americano el todo de sus vidas de ellos. Y dice, oye papá, es que tengo que practicar hasta las 7:15 el miércoles. Le digo, mira, vamos a remover la palabra tengo, no tienes. Pero papá, no tienes. Porque en el momento que cambias a Dios por un deporte, empiezas a tener problemas, hermanos. ¿Y sabes por qué las iglesias de Cristo están perdiendo mucha gente, hermanos? Por el deporte. ¿Sabes por qué no hay hijos? Por el deporte, hermanos. ¿Y de qué sirve el deporte? 3, 4, 5 años y luego se lastiman y ya no juegan más. No tienen ni su deporte, no tienen ni a Dios. Entonces le dije, no tienes que decir tengo, porque el deporte no es la razón por la cual vas a la escuela. Siempre tienes que poner en primer lugar a Dios. Y la gente, hermano, está ocupadísima. Está sin Dios. Los domingos, ¿dónde están? En un partido viendo a sus hijos, creyendo que esa es la manera de educar a sus hijos. La gente está perdida en las calles. ¿Qué están haciendo, hermanos? Comprando, viviendo, ocupados, vanidades, porque es un pueblo sin Dios. En la sociedad que le vemos es un pueblo de Dios. Poco a poco se ha desviado esta sociedad de Dios. Y cuando la sociedad se aleja de Dios, está comprobado, me encanta la historia, está comprobado que cuando una sociedad quita los principios divinos, se autodestruye a sí misma. Y todos piensan que Estados Unidos, vamos, es intocable, pero así pensaban los romanos. Y cuando visitas Roma te das cuenta que solamente son ruinas. Es un país pobre ahora en Europa. Nunca pensamos que Estados Unidos va a ser pobre, hermanos. Cuidado.
porque se ha olvidado de Dios. Es un pueblo que sin Dios. Ponen a Dios solamente cuando les interesa el voto de alguien. Ponen a Dios solamente cuando quieren hacer de la política su Dios. De otra manera no hablarían ni siquiera de Dios. Por eso hay un caos increíble. Un caos total. Cuando ves la economía de los países, son pueblos sin Dios, hermanos. No les importa cuánta gente matan, lo importante es hacer dinero. Yo le preguntaba al hermano que hacía, creo que era el hermano que hace las carnes, que venden carne, y me causó curiosidad esto, pero dijo el hermano, parte de la carne que vendemos, dice, es de Brasil. Parte de la carne que vendemos es de Brasil. No importa, hermanos, si tú vieras cómo Brasil lo han destruido por la carne. O sea, la gente ya no ve a los seres humanos. Recuerdo cuando tenía yo un jefe en McDonald's y me decía al jefe, ¿sabes qué? Cuando entra un cliente, tú vele cara de Washington y cara de Franklin, y yo no le entendía. Porque son las caras de los billetes. La gente ya no ve a la gente ve el billete, hermanos. Y no le importa, no tienen valores. Si tenemos que destruir toda la Amazonas, la destruimos. Si tenemos que hacer de lo ilegal legal, lo hacemos legal. Y cuando tú ves las economías de los países, hermanos, eso es lo que es un pueblo sin Dios, hermanos. Nunca pienses que porque tenemos estamos con Dios, hermanos. La prosperidad no es una señal de igualdad que estamos con Dios. O de que es igual a Dios, perdón. ¿Ok? Y luego si ves las guerras. Yo lo explico de esta manera, siempre le digo a la gente, tú ponte a pensar lo que pasó con las guerras. La guerra en Gaza, hermanos. Le digo, siempre las mujeres, le digo a la gente. ¿Por qué, hermano? Mira, si Sara se hubiera esperado, no le hubiera dado la esclava a Abraham. Pero también el hombre Abraham hubiera dicho no. Pero ahí va Abraham. Y Abraham tiene intimidad ¿con quién? Con la egipcia. Y la misma tiene un hijo que se llama Ismael. Y Ismael viene todos los ismaelitas. Y luego se fluye todo lo que son los cananeos. Y luego se fluye todo lo que son ¿quiénes? Los que vendrían a hacer una tortura, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Fíjate lo que hizo una mujer y lo que hizo un hombre, hermanos. Hasta el día de hoy siguen teniendo ¿qué? Guerras. Dice Santiago, ¿pero de dónde vienen las guerras? Porque un pueblo sin Dios es un pueblo que está en guerras, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras? Si no es de vuestros miembros. Cuando pensamos en esto, la pregunta sería, entonces, ¿cómo le hacemos, hermano? ¿Qué podemos hacer para nuestra vida? Lo más triste es que un pueblo sin Dios, hermano, es un pueblo que está totalmente condenado. La gente nace, la gente vive y la gente se muere. Sin Dios y sin esperanza. Nace con Dios, veíamos ayer. Pero la juventud pierde la comunión con Dios y porque no quiere reconocer en su vida que hay un Dios, se va a la eternidad sin Dios. Y hablamos brevemente del rico, hermanos. Se fue con todos los placeres en la vida, pero con toda la desdicha en la eternidad. Y es una pregunta sencilla. ¿Es importante que alguien tenga a Dios en su vida? Totalmente. Porque sin Dios nada podemos hacer. Y si tú te vas de la tierra sin Dios, como dice el apóstol Pablo en 1 carta de Corintios 15, vendrías a ser el hombre de más conmiseración de toda la sociedad. Un miserable, si te vas sin Dios. Pero ¿qué pasaría si te tomaras un tiempo y leyeras el manual? ¿Qué pasaría si leyeras el manual? ¿Qué pasaría? Encontrarías lo que tanto has buscado. O más bien, Dios te encontraría a ti. Cuando visitas la tierra prometida, en el desierto de Judea, hay un lugar que se llama En-Gedi. En-Gedi en hebreo es el manantial de la cabra. Y una vez escalamos el manantial cuando Caleb tenía como 8 años. E íbamos arriba solos, a donde David escribió la mayoría de los salmos. Y cuando llegas arriba en En-Gedi hay una fuente de agua, que es un oasis natural, es el segundo oasis más grande del desierto de Judea. Y sale bien bonita la cascada.
en medio del desierto. Pero como las piedras y como las montañas son de color café claro, hermanos, no se perciben las cabras monteses que hay. Y cuando íbamos, le digo, mira Caleb, dice, mira papá, mira papá, mira papá. Y había una cabrita, hermanos, que iba caminando ahí entre las piedras y que se iba dirigiendo hacia el manantial. Por eso se llama el manantial de la cabra, en Gadi. Y es increíble cuando ves, hermanos, en medio del desierto, hermanos, llegan y toman el agua. ¿Por qué? Porque tienen mucha sed. Por eso David, cuando escribe, el salmista, ¿verdad?, lo escribe así, dice, como el siervo con sed busca el río, oh Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, tu espíritu me rinde a ti. Fíjate qué hermoso, hermanos. La Biblia es el río y tú eres la cabra perdida. Y si no bebes de ella, te vas a ir de este mundo sin Dios, sin esperanza y sin vida. Qué difícil ser humildes. No vas a arreglar todo pronto, pero lo vas a arreglar. Porque lo más trágico del hombre es tener la oportunidad de conocer a Dios y de decidir marcharse y caminar hacia un lugar contrario. Y este día vas a salir de este lugar y te puedes marchar y puedes ir a tu destino y decir, bueno, escuché y me sigo como si nada. Pero nos vamos a volver a ver. Y cuando nos veamos otra vez, no podrás decir que no te hablamos de la bondad de Dios. Y esa es nuestra invitación para ti esta mañana. Es muy simple y es muy sencilla. Ven a Dios. Está en tus manos. Como el siervo busca al río, busca a Dios. Y te darás cuenta que aunque parece muy complicado, vas a empezar a arreglar tu vida poco a poco. Y llegará un momento que cuando veas tu vida después de 30 años siguiendo a Dios dirás, valió la pena seguir al Señor. No soy perfecto, pero soy hijo de Dios. Y eso es lo que indica tener a Dios en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Te invitamos, ven a Dios, hoy es día de salvación. Pongamos de pie y nuestro hermano va a pasar a cantar un himno de invitación. Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte, solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Nombra la pared, nunca cambia.
vida